Estaba sentado en la gélida sala del juzgado del condado de Texas, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Sin embargo, forcé mi rostro a permanecer tranquilo. Era Wyatt Lewis, 38 años, director ejecutivo de una empresa de logística que todos creían que estaba al borde del colapso. Al menos eso era lo que todos querían pensar. Hoy era la audiencia final del divorcio entre Chloe Lewis y yo, mi esposa, o mejor dicho, mi futura exesposa. La atmósfera en la sala era pesada, como una tormenta a punto de estallar, y podía sentir cada mirada afilada clavándose en mí. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Chloe entró, flanqueada por sus padres, Bernard Hart y Lucille Hart. Llenaban toda la primera fila como una fortaleza impenetrable. A su lado estaban los abogados de divorcio de alto perfil que habían contratado. Hombres elegantes en trajes caros que cargaban maletines de cuero que probablemente costaban más que el coche de la mayoría de la gente, listos para aplastar a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. La familia Hart, una de las dinastías empresariales más ricas y poderosas de Texas, tenía dinero, conexiones, todo lo necesario para convertir este juicio en un paseo tranquilo. Y yo vine solo. Sin abogado, solo un viejo maletín personal repleto de documentos que había organizado meticulosamente durante incontables noches sin dormir. Desde el primer momento, el desequilibrio de poder era evidente. De un lado, una multitud respaldada por riqueza e influencia relucientes. Del otro, solo yo, un hombre solitario de pie en el ojo del huracán. Me sentía como un gladiador perdido en el Coliseo romano con la multitud esperando verme despedazado. Mi pecho se apretó cuando miré a Chloe, la mujer que una vez amé, la madre de mi hija, ahora sentada allí, con los hombros inclinados hacia sus padres, interpretando el papel de la pobre víctima agraviada. El abogado principal de Chloe comenzó. Su voz era cortante, autoritaria, una navaja cortando directamente hacia mí. Su señoría, todos los bienes existentes fueron adquiridos durante el matrimonio. La señora Chloe Lewis administró personalmente las finanzas familiares y es la propietaria titular de numerosos bienes inmuebles e inversiones importantes. Enumeró la lista. La casa en los suburbios de Dallas, carteras de acciones, incluso participaciones en mi propia empresa. Cada artículo se sentía como un golpe en el estómago. Tuve que luchar para evitar que la rabia hirviera. Luego giró el cuchillo. No podemos ignorar la quiebra anterior del señor Wyatt Lewis. Esto demuestra claramente que ya no posee la competencia financiera para administrar activos. Por lo tanto, solicitamos que el tribunal otorgue la mayoría del patrimonio conyugal a la señora Lewis para proteger los intereses de la esposa y los hijos. Mi antigua quiebra, tejido cicatricial curado hace tiempo, se abrió frente a todos. Sabía que lo había perdido todo una vez por culpa de mi primera esposa, y ahora la historia parecía repetirse. Pero ya no era ese hombre destrozado. Había aprendido a levantarme de las cenizas. Durante toda la presentación, Bernard y Lucille asentían con suficiencia, irradiando certeza de victoria. Bernard, el suegro de barba plateada, con ojos como dagas, lucía una sonrisa triunfante. Lucille, la suegra, con el cabello perfectamente peinado y joyas relucientes, se sentaba erguida como una reina en su trono. Y Chloe, ella interpretaba a la víctima perfecta. Cabeza inclinada, ojos enrojecidos, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. La esposa abandonada y traicionada. Ver su actuación me desgarraba. Ella había sido una vez la persona en quien más confiaba en el mundo, con quien compartí largas noches. Ahora todo era teatro. Cuando el lado del demandante terminó, todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. El silencio era sofocante, como si toda la galería estuviera esperando ver cuán espectacularmente caería. Me puse de pie. Mis piernas temblaban ligeramente, pero mi voz se mantuvo firme. Su señoría, soy Wyatt Lewis, el demandado en este caso. Como no tengo abogado que me represente, me defenderé a mí mismo. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, Bernard soltó una carcajada fuerte y burlona.
El sonido resonó por la sala del tribunal, goteando desprecio. Fue una bofetada en la cara de alguien que creía que ya había ganado. Se inclinó hacia Lucille y dijo lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan. Un tipo al borde de la quiebra que ni siquiera puede pagar un abogado. ¡Qué chiste! La sangre se agolpó en mi cabeza. Quería lanzarme hacia él, gritarle en la cara, pero me contuve. Todavía no. Lucille curvó su labio en una mueca fría, su mirada recorriéndome de pies a cabeza como si fuera un mendigo. Sacudió la cabeza con disgusto, dejando cristalino su desdén por mis orígenes y situación actual. A sus ojos, siempre había sido el yerno pobre, incluso después de construir mi empresa desde cero. Ahora que todo parecía derrumbarse, me miraban como a un insecto. Chloe cruzó los brazos, la comisura de su boca torciéndose en una mueca despectiva. Sus ojos eran gélidos y victoriosos, absolutamente convencida de que yo, su futuro exmarido, lo estaba perdiendo todo y no tenía medios financieros para contraatacar. En las mentes de toda la familia Hart, yo no era más que un empresario fracasado obligado a enfrentarlos en el tribunal solo e indefenso. Estaban seguros de que este divorcio se había decidido en el momento en que entré sin abogado. Podía sentir su suficiencia irradiando de cada gesto. Después de las risas y las miradas de desprecio, la sala del tribunal cayó en un silencio espeso y opresivo. Todos los ojos fijos en mí, esperando el siguiente fracaso. Mi pulso se aceleró. El sudor goteaba por mi espalda, pero no lo dejé notar. Este era el momento de demostrarles que estaban equivocados. El juez me miró con visible preocupación, claramente consciente del enorme desequilibrio. Señor Lewis, ¿está seguro de que desea representarse a sí mismo? El tribunal puede conceder una prórroga para que pueda contratar un abogado y proteger sus derechos. Los Hart continuaron con su desprecio. Bernard resopló. Lucille susurró algo a Chloe y Chloe sonrió con burla. Estaban seguros de que no podía dar la vuelta a esto. Respondí con calma. Su señoría, rechazo la prórroga. Me representaré a mí mismo hasta el final. Caminé al estrado con compostura, un marcado contraste con el hombre derrotado que esperaban. Mis pasos eran firmes, mi voz clara. Mientras me erguía en el podio, vi la sonrisa presumida de Bernard vacilar. Frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. La expresión de Chloe cambió a inquietud. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que yo no parecía un hombre que lo había perdido todo. Mi mirada era demasiado firme para alguien supuestamente destrozado. Y en ese instante, la atmósfera en la sala del tribunal cambió de manera repentina e inequívoca. Me paré en el estrado, dejando que mi mirada fría recorriera lentamente cada rostro del lado de los Hart. Me detuve en Bernard por un momento, en Lucille un momento más, y en Chloe más tiempo que en nadie. Ella se movió en su asiento, sus dedos retorciendo su pañuelo en nudos, y supe que la semilla de la duda ya había echado raíces dentro de ella. Este era el momento en que daba vuelta las tornas. Mi corazón ya no latía por miedo. Latía por pura anticipación eléctrica. Respiré profundo, luego saqué las pilas de documentos cuidadosamente organizados de mi maltratado maletín. Esas páginas, extractos bancarios, conciliaciones de transacciones, escrituras de transferencia de propiedades, eran mis armas reunidas durante interminables noches sin dormir cuando todo había parecido perdido. Se las entregué al alguacil con la voz perfectamente calmada. Su señoría, solicito presentar estas pruebas y pido que sean pasadas al estrado de acuerdo con el procedimiento. El alguacil asintió, tomó las carpetas y las llevó al juez. Un murmullo bajo recorrió la sala del tribunal. Los abogados de Chloe se inclinaron para susurrar, sus rostros tensándose. Pensaban que solo estaba ganando tiempo. Estaban equivocados. Comencé mi respuesta sin teatralidad, voz uniforme y directa. Su señoría, todo lo que el demandante acaba de presentar es solo la superficie. Probaré que hubo transacciones anormales sistemáticas en las finanzas conyugales. Transacciones que no fueron administración familiar ordinaria como afirman.
Mis palabras cayeron como una mecha retardada y la temperatura en la sala subió inmediatamente. Levanté el primer extracto bancario lo suficientemente alto para que todos lo vieran, luego lo pasé al alguacil. Estos son extractos de nuestras cuentas conjuntas. Muestran retiros continuos de grandes sumas, cientos de miles de dólares en solo unos meses. El abogado principal de Chloe se puso de pie de un salto, todavía tratando de sonar confiado, pero capté el leve temblor. Su señoría, esos retiros fueron gastos domésticos e inversiones normales. No hay nada impropio aquí. Me miró con desprecio como si lo estuviera inventando, pero yo estaba listo. Me permití la más pequeña sonrisa interior mientras veía el ceño fruncido de Bernard profundizarse. Continué, calmado e implacable. Si fueran gastos normales, ¿por qué la repentina avalancha de transferencias en una ventana de tiempo extremadamente estrecha? Aquí están las conciliaciones que preparé a partir de los datos bancarios brutos. Miren, en las 3 semanas inmediatamente anteriores a la presentación de la petición de divorcio, más de $500,000 fueron movidos sin ninguna explicación legítima. Entregué las hojas de cálculo, números rojos resaltando, y la galería comenzó a susurrar. El abogado de Chloe se sonrojó, su siguiente objeción más débil. Como cónyuges, la señora Lewis tenía todo el derecho de administrar los fondos. Esto es legal en un matrimonio. No le di tiempo para respirar. Produje el siguiente conjunto, copias certificadas de escrituras de transferencia de propiedades. Y aquí hay evidencia de que múltiples activos fueron retitulados inmediatamente antes de que se presentara la petición. La casa de Dallas, que el demandante afirma que la señora Lewis administraba, fue en realidad transferida a una sociedad holding de la familia Hart solo 2 días antes. Esto no es administración. Esto es ocultación deliberada de bienes conyugales. Las palabras golpearon la sala como un rayo. Las miradas de desprecio se convirtieron en sospecha, ahora dirigidas a Chloe y sus padres. El aire se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo, y mi pulso se aceleró con exaltación. Chloe se quedó congelada, nudillos blancos, rostro perdiendo color. Las lágrimas falsas se habían detenido. El pánico real había tomado su lugar. Bernard y Lucille susurraban frenéticamente. Capté el borde de la voz de Bernard. ¿Cómo diablos tiene esto? Bernard tamborileaba con los dedos en el apoyabrazos de la silla. Lucille se mordía el labio, ojos moviéndose nerviosamente. Cuando produje la pila final, facturas que había rastreado y que resultaron ser fabricadas, Bernard ya no pudo contenerse. Se puso de pie de un salto con el rostro carmesí, señalándome con el dedo. Estos son documentos fabricados. No tiene derecho a difamar a nuestra familia de esta manera. Su estallido lanzó la sala del tribunal al caos. Lucille también se puso de pie, voz estridente. Detengan esta farsa de inmediato. Son todas mentiras. Chloe se giró hacia sus abogados, susurrando frenéticamente, voz temblando. El juez golpeó el mazo repetidamente, los golpes secos silenciando a todos. Orden. Tendré orden. Todos, siéntense inmediatamente o serán expulsados. Su rostro estaba enrojecido de ira. Los Hart se sentaron de nuevo en silencio humillado, pero sus ojos traicionaban una inquietud pura. Bernard respiraba pesadamente. Lucille agarraba el brazo de su esposo. Chloe miraba al suelo. La sala cayó en un silencio tenso. Cada mirada volvió a mí, esperando el siguiente golpe. El abogado de Chloe intentó una última objeción débil, voz vacilante, la arrogancia anterior desaparecida. Necesitaremos tiempo para revisar estos documentos. La marea había cambiado completamente, y lo sentía en cada respiración. La familia Hart, por primera vez, estaba a la defensiva, animales acorralados en lugar de cazadores confiados. La sonrisa anterior de Bernard había desaparecido. Ahora evitaba mis ojos mirando al suelo. Chloe apretaba los labios, rostro ceniciento, dándose cuenta de que el juego se le escapaba de las manos. Su respiración se aceleró, dedos apretándose más.
Estaba genuinamente asustada ahora. Continué presentando, claro, conciso, clínico, sin ataques emocionales, solo hechos y papel. Su señoría, aquí están los registros bancarios que prueban una transferencia de $300.000 a la cuenta personal del señor Bernard Hart sin ningún propósito comercial correspondiente. Un documento tras otro explicado con precisión. Sin palabras desperdiciadas. La sala del tribunal se hundió en una tensión sin aliento. Solo el crujido del papel, la lectura silenciosa del secretario, el bolígrafo del juez tocando la madera. Todos contenían la respiración, observando una explosión en cámara lenta. Después de examinar la gruesa pila que había presentado, el juez hizo una pausa, golpeó el mazo varias veces y anunció: «El tribunal requiere tiempo para deliberar y reevaluar todo el expediente. Tendremos un receso de 15 minutos». Su tono era grave, pero capté la nueva nota de respeto cuando me miró. Los Hart se quedaron rígidos. Su certeza anterior, destrozada. Chloe mantenía la cabeza baja, respiración laboriosa, finalmente sintiendo que el control se escapaba de verdad. Estaba temblando ahora. No se necesitaba actuación. Bernard agarraba el apoyabrazos de la silla, rostro enrojecido de furia impotente. Lucille susurraba frenéticamente al abogado. Me alejé del estrado, expresión tan compuesta como cuando había entrado. Toda la sala del tribunal contenía la respiración, esperando lo que vendría después del breve receso. Nadie se atrevía a asumir que los Hart lo tenían controlado ya. Mi corazón martilleaba, pero era la emoción del cazador que acaba de tomar la delantera. Esto era solo el acto de apertura, y sabía que la verdadera tormenta aún estaba por venir. Regresé a mi asiento, dejando que mi mirada gélida recorriera a la familia Hart una última vez sin decir una palabra. Se quedaron congelados como estatuas, pero podía ver el pánico extendiéndose a través de ellos. La sala del tribunal ahora se sentía como una olla a presión a punto de explotar. El aire era tan denso que podía escuchar cada respiración entrecortada a mi alrededor. El receso de 15 minutos les parecería un siglo. Me senté, respiré profundo e intenté mantener la calma. Pero los recuerdos inundaron mi mente. Las noches que pasé solo rastreando cada transacción, descubriendo la traición. Ahora estaban probando el miedo que yo una vez había soportado. De repente, Bernard ya no pudo contenerse. Se lanzó hacia mí como un animal acorralado, rostro carmesí de rabia. Agarró mi cuello con una fuerza sorprendente para su edad, sacudiéndome ligeramente fuera de equilibrio. «¿Cómo te atreves a hacer esto a mi familia, pequeño bastardo?», gruñó, aliento caliente golpeando mi cara, ojos saltándose con furia asesina. «No eres más que un don nadie en quiebra, un yerno muerto de hambre. ¿Cómo te atreves a difamarnos?». Su rugido resonó por la sala del tribunal, sobresaltando a todos. Sentí la presión de su agarre, pero no me resistí. Simplemente miré directamente a sus ojos, frío e inquebrantable. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por años de ira acumulada hacia su arrogancia, hacia la forma en que siempre me habían menospreciado. Lucille también saltó, corriendo hacia mí con una expresión furiosa y retorcida. Desató un torrente de insultos y maldiciones, cada palabra vil que probablemente nunca había pronunciado en público antes. «Miserable pedazo de basura. Traidor. Mentiroso. Pagarás por esto». Su voz estridente resonó, uñas lacadas de rojo apuñalando a centímetros de mi cara como si quisiera destrozarme. Me quedé quieto, en silencio, sintiendo solo una extraña mezcla de lástima y desapego gélido. Esta gente una vez había sido mi familia, se habían sentado en mi mesa. Ahora sus verdaderas caras estaban completamente expuestas. Chloe rompió en sollozos genuinamente histéricos. No más lágrimas falsas, solo desesperación cruda. Me señaló, gritando acusaciones. «Monstruo desagradecido. Has destruido todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nuestra hija?». Su voz se quebró, lágrimas cayendo, cuerpo temblando como si fuera a colapsar.
Se lanzó hacia mí, pero fue retenida por sus abogados, todavía gritando: «Eres un fracasado, y ahora estás arrastrando a toda mi familia al infierno». Sus palabras cortaron profundo. Porque una vez la había amado y era la madre de nuestra pequeña. Pero ese amor había muerto hace mucho, asesinado por su traición. La sala del tribunal estalló en caos. Gritos, jadeos, gente poniéndose de pie. Los espectadores susurraban ruidosamente. El secretario gritaba pidiendo silencio. 2 alguaciles corpulentos uniformados entraron corriendo, despegando a Bernard de mí. «Señor Hart, retroceda ahora. Esto es un tribunal, no una pelea de bar». Bernard luchó, pero lo forzaron de vuelta a su asiento. Lucille y Chloe también fueron ordenadas a sus lugares, rostros pálidos de humillación y furia. La habitación olía a sudor y tensión. Los ecos de los gritos todavía rebotaban en las paredes. El juez regresó tormentosamente en ese momento exacto, rostro enrojecido de ira, golpeó el mazo repetidamente, los golpes secos silenciando a todos. «Orden. Tendré orden. Advierto a cada persona en esta sala. Un estallido más y serán expulsados o multados». Su voz tronó. Bernard se derrumbó en su silla, jadeando. Lucille se secó el sudor de la frente. Chloe sollozaba en sus manos. La sala gradualmente se calmó, pero la tensión colgaba como una nube negra. De principio a fin, yo no me había resistido, no había respondido a un solo insulto. Simplemente me arreglé el cuello, expresión serena. Por dentro, mi ira ya se había enfriado. No perdón, solo la calma de alguien que sabe que el perdedor es el que se debate. Cuando el silencio finalmente regresó, el juez me miró. Dije solo una frase corta y glacial. La verdad siempre encuentra su propio camino a la superficie. Ellos solo tienen que esperar y enfrentar las consecuencias. Las palabras resonaron en el silencio como una maldición. Bernard se congeló, ojos abiertos, boca abierta, pero sin palabras. Lucille se puso rígida, manos temblando. Chloe de repente dejó de llorar, terror real inundando su rostro. Me miraban como si fuera un fantasma, y supe que esas palabras habían golpeado el centro mismo de su miedo. Con el orden restaurado, el juez continuó. Hojeó la nueva evidencia, la atmósfera más pesada que nunca. Todos permanecían inmóviles, esperando. Después de revisar todo, el juez se aclaró la garganta y habló, su voz llegando a cada rincón. Habiendo examinado las presentaciones, el tribunal ordena un congelamiento inmediato de todas las transacciones que involucren el patrimonio conyugal en disputa. Todas las cuentas bancarias relacionadas y bienes inmuebles quedan bajo retención judicial para prevenir mayor disipación. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. El tribunal encuentra indicios creíbles de conducta fraudulenta grave en el movimiento y administración de activos. Se ordena una investigación forense independiente por las autoridades apropiadas. El anuncio cayó como una bomba. Hasta que la investigación concluyera, yo era reconocido como la parte perjudicada, lo que significaba que todos mis derechos serían protegidos. La familia Hart se quedó atónita, incapaz de creer lo que acababan de escuchar. Bernard saltó de nuevo, voz temblando de rabia. «Su señoría, esto es un error. Exigimos una revisión inmediata». El abogado de Chloe se apresuró a objetar, tartamudeando. «Solicitamos que la orden se suspenda, su señoría, para permitir tiempo de producir evidencia adicional». Cada súplica fue rechazada en el acto. Solicitudes denegadas. No se ha presentado nueva evidencia. El fallo se mantiene. El mazo cayó con finalidad. Chloe se derrumbó en su silla, rostro blanco como la tiza, ojos vacíos, llorando en silencio. Bernard permaneció arraigado, puños temblando con furia impotente, labios moviéndose sin sonido. Lucille se quedó sin palabras, ojos muy abiertos de horror. Permanecí de pie en mi lugar. Sin vitoreo, sin sonrisa triunfante, solo la tranquila certeza de que las balanzas de la justicia finalmente se habían inclinado. En ese momento no sentí júbilo,
solo la sensación de que una nueva puerta se había abierto hacia el resto de la verdad que esperaba más allá. Mi corazón se estabilizó, pero mis pensamientos estaban con mi hija esperándome en casa. Todo lo que había hecho era por ella. La sala del tribunal ahora se asemejaba a un campo de batalla después de la pelea. Susurros por todas partes. Pero para mí era un punto de inflexión. Me habían creído débil. Ahora enfrentarían las consecuencias. La verdadera tormenta aún estaba por venir y yo estaba listo. El juez se sentó en el estrado pasando las páginas finales del expediente. Su mazo pulido listo para caer y terminar la audiencia. La sala del tribunal todavía estaba pesada con la réplica del fallo de congelación de activos. La gente comenzaba a estirarse, a susurrar sobre lo que acababa de pasar. Bernard se sentaba rígido, rostro enrojecido carmesí. Lucille murmuraba frenéticamente al abogado, voz temblando. Chloe mantenía la cabeza baja, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas, temerosa de levantar la vista. Pensaban que había terminado, que podían ir a casa y descubrir cómo revertir el daño. Pero yo sabía más. Respiré profundo y me puse de pie una vez más, mi voz cortando la atmósfera relajada como una cuchilla. Su señoría, con el permiso del tribunal, solicito hacer una declaración final antes de que se levante esta audiencia. La sala cayó instantáneamente en un silencio mortal. Cada ojo se clavó en mí. El juez, el secretario, la galería, los Hart. El juez hizo una pausa, mazo todavía en mano, sorpresa y curiosidad en su expresión. Señor Lewis, ¿tiene evidencia adicional que presentar? Preguntó, tono grave, pero abierto. No respondí inmediatamente. Simplemente asentí. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por la emoción eléctrica del momento que había esperado. Este era el momento. El golpe mortal que había mantenido oculto hasta el último segundo. Sin una palabra de explicación, metí la mano en mi maletín y saqué una segunda carpeta inusualmente gruesa, la que había compilado en absoluto secreto, conteniendo evidencia que iba mucho más allá de un divorcio normal. La coloqué en el escritorio del secretario, voz calmada. Su señoría, solicito presentar esta prueba final y pido que sea pasada directamente al estrado. Cada mirada se clavó en esa carpeta pesada como si fuera una granada viva. El aire se tensó de nuevo. Los susurros murieron instantáneamente, dejando solo el crujido del papel mientras el secretario la llevaba arriba. Vi el ceño de Bernard profundizarse. Lucille agarrar el brazo de su esposo. Chloe levantar la cabeza, ojos muy abiertos con terror repentino. Sentían que algo estaba terriblemente mal. Pero no tenían idea de cuán malo era realmente. Mi pulso martilleaba, sudor trazando por mi espalda. Sin embargo, permanecí inmóvil, rostro sereno. El juez tomó la carpeta, la abrió y comenzó a pasar lentamente las primeras páginas. Su expresión cambió inmediatamente de calmada a grave, ojos entornándose, labios apretándose en una línea dura. Lo vi claramente, y mi corazón se aceleró con exaltación. Pasó más páginas, dedos apretándose ligeramente, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba leyendo. La sala del tribunal se hundió en un silencio inquieto. Miradas confusas parpadeaban a través de los rostros. Los espectadores susurraban. ¿Qué es? ¿Por qué el juez se ve así? Bernard se movió en su asiento, el color drenándose de su rostro. Lucille se mordía el labio. Chloe me miraba con horror abierto como si me hubiera convertido en un extraño. El juez leyó varias páginas más, luego dejó la carpeta. Su voz, cuando llegó, era hierro. Los documentos recién presentados revelan evidencia de conducta criminal grave, incluyendo fraude financiero a gran escala y otras actividades ilegales. Esto ya no es un procedimiento civil de divorcio ordinario. Las palabras golpearon la sala como un trueno. Una ola de conmoción se propagó hacia afuera. Todos contenían la respiración, ojos girando hacia la familia Hart. El juez inmediatamente entregó la carpeta al fiscal auxiliar del distrito,
un hombre de traje gris que había estado observando silenciosamente desde la esquina desde el inicio de la audiencia. El fiscal se adelantó, tomó el archivo y comenzó a hojearlo con velocidad creciente. El sudor perlaba en su frente, su rostro oscureciéndose con cada página. La sala del tribunal se convirtió en una tumba, solo el crujido del papel. Se detuvo, inhaló bruscamente, luego miró al juez. Su señoría, estos materiales son extremadamente graves. Para prevenir la destrucción de evidencia y asegurar una investigación adecuada, el Estado solicita la detención custodial inmediata de Bernard Hart y Lucille Hart. La solicitud detonó como una explosión. El juez bajó el mazo una vez. Moción concedida. Alguaciles, ejecuten la orden de detención en esta sala. Oficiales uniformados del tribunal, 2 hombres grandes de verde oscuro, marcharon directamente a la primera fila. Sus voces resonaron claras y oficiales. Señor Bernard Hart, señora Lucille Hart, ambos están siendo puestos bajo custodia pendiente de investigación por cargos de fraude financiero. Por favor, pónganse de pie y cooperen. Las palabras cayeron como un rayo. Bernard se congeló por varios segundos, ojos saltándose de incredulidad. Luego estalló, debatiéndose. No pueden hacer esto. Soy Bernard Hart. Tengo derechos. Pero los oficiales agarraron sus brazos, los torcieron detrás de su espalda, las esposas se cerraron con un clic. Luchó, rostro morado, pero su vieja fuerza no era rival para ellos. Lucille se derrumbó de rodillas con un gemido cuando las esposas se cerraron, agarrándose a una silla para evitar caer. No, por favor. Somos inocentes. Las joyas brillaban absurdamente contra la escena de su humillación. Chloe se quedó paralizada, manos temblando sobre su rostro, blanca como el papel, mirando en mudo horror mientras sus padres eran llevados. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. La sala del tribunal explotó. La gente saltó de sus asientos. Jadeos y susurros frenéticos llenaban el aire. Era solo un divorcio. ¿Cómo se convirtió en fraude criminal? La noticia se extendió como un incendio. Alguien ya había llamado a la prensa. En minutos, los reporteros se agolpaban afuera. Flashes de cámaras estallando a través de las ventanas, preguntas gritadas resonando por el pasillo mientras los Hart eran llevados a una habitación lateral. Bernard todavía luchando, Lucille sollozando, Chloe desplomada en su asiento. Cerré mi maletín silenciosamente. No miré atrás. No dije nada más. Mi corazón latía con fuerza, pero era el ritmo constante de un hombre que acababa de completar su misión. Salí de la sala del tribunal por el largo corredor, el ruido desvaneciéndose detrás de mí. Afuera, bajo los flashes cegadores de las cámaras, subí a mi coche y me alejé. El viento vespertino de Texas soplaba a través de la ventana abierta, llevando el familiar olor a polvo y carretera. Detrás de mí, un caso criminal a gran escala acababa de ser abierto. Una tormenta que la familia Hart ya no tenía el poder de resistir. Conduje por la autopista, mente repasando los meses que había pasado rastreando flujos de dinero, descubriendo empresas fantasma, esquemas de lavado de dinero que creían herméticos. Esa carpeta final, prueba de fraude masivo y sistemático que iba mucho más allá de nuestro matrimonio, fue el golpe mortal. No sentí triunfo, solo alivio. Mi hija estaría a salvo, y la justicia por fin había llegado. Las luces de la calle pasaban por el parabrisas, estirándose en largos listones fantasmales de luz a través de la noche de Texas como cortes a través del cielo oscuro. Conduje en silencio, manos apretadas en el volante, el viento deslizándose por la ventana entreabierta llevando el familiar aroma de tierra húmeda y gasolina. La audiencia había terminado hacía menos de 30 minutos. Sin embargo, se sentía como si toda una vida hubiera pasado. Viejos recuerdos inundaron de repente, vívidos en cámara lenta, arrastrándome a un pasado que pensé que había enterrado profundamente. Un pasado de triunfo y dolor atroz. Recordé los años cuando era un empresario exitoso, dueño de mi propia empresa de logística en Houston con una oficina extensa con vista al Golfo de México. Tenía solo 28 años,
rebosante de ambición y energía. La empresa creció rápido. Contratos con grandes corporaciones, camiones rodando por todo el estado, riqueza acumulándose día a día. Tenía mi propia casa, coches de lujo y un futuro que parecía ilimitado. Cada mañana, despertaba sintiéndome el dueño del universo, reuniones interminables, viajes de negocios, el sonido de empleados riendo en los pasillos. Realmente creí que la vida se quedaría así para siempre. Éxito, estabilidad, felicidad. Entonces todo colapsó por un matrimonio. Mi primer matrimonio, el que una vez creí que era el destino. Mi primera esposa, Emily, entró en mi vida como una brisa fresca. Nos conocimos en una recepción de negocios. Era hermosa, brillante y parecía entenderme mejor que nadie. Nos casamos después de solo 6 meses de noviazgo y pensé que había encontrado mi pareja perfecta. Pero gradualmente aparecieron señales extrañas. Emily comenzó a interferir en mi negocio, haciendo preguntas detalladas sobre las finanzas, convenciéndome de dejarla ayudar a administrar ciertas cuentas. Confié en ella ciegamente. Era mi esposa después de todo. Entonces un día, todo se hizo añicos. Descubrí que había estado engañándome y conspirando con un antiguo socio para desangrar la empresa. Vaciaron cuentas conjuntas, canalizaron dinero a empresas fantasma, sabotearon contratos. Los socios me dieron la espalda. Los clientes huyeron. Los bancos ejecutaron las hipotecas. En cuestión de meses, pasé de director ejecutivo a un hombre en quiebra ahogándose en deudas. Ese periodo me quitó casi todo. El dinero se desvaneció como humo. Mi reputación fue manchada en los periódicos locales. Los amigos me evitaban como la plaga. Y mi fe en el matrimonio, el fundamento mismo de la vida, fue destruida. Recuerdo esas largas noches solo en un apartamento alquilado barato, mirando torres de facturas vencidas, corazón doliendo como si lo cortaran. Hubo momentos en que quise rendirme. Noches en que agarraba una botella de whisky y lloraba como un niño. Pero el instinto de supervivencia se activó. Tomó años volver a levantarme desde cero. Pero reconstruí pieza por pieza. Trabajé hasta los huesos, comenzando con trabajos ocasionales, luego reconstruyendo lentamente una nueva empresa de logística. Cada pequeño contrato era una victoria. Cada dólar ahorrado, un paso sólido hacia adelante. Aprendí la cautela, aprendí a nunca confiar ciegamente de nuevo, y juré que la historia nunca se repetiría. Entonces conocí a Chloe. Fue en una conferencia de negocios en Dallas. Destacaba con su sonrisa radiante y su mente afilada. Hablamos, salimos, y lentamente me permití abrirme de nuevo. Cuando decidí casarme por segunda vez, me dije que merecía otra oportunidad. Esta vez será diferente, pensé mientras me arrodillaba bajo un cielo lleno de estrellas y le proponía matrimonio. Tuvimos una hija, y durante los primeros años, todo parecía perfecto. Mañanas despertando juntos, vacaciones familiares, el sonido de la risa de una niña llenando la casa. Creí que finalmente había encontrado la felicidad real, que las viejas heridas habían sanado. Pero cuanto más tiempo vivíamos juntos, más notaba que Chloe compartía demasiados rasgos con Emily, pequeñas cosas que me revolvían el estómago. Hacía preguntas excesivamente detalladas sobre mis activos, como haciendo un inventario. ¿Cuántas acciones tienes ahora? ¿A nombre de quién está la casa de los suburbios? Al principio, lo tomé como preocupación, pero las preguntas se volvieron demasiado precisas, demasiado urgentes. Mostraba un interés inusual en el flujo de efectivo, constantemente revisaba los libros de la empresa y siempre quería ayudar a administrar las finanzas. Porque soy mejor llevando las cuentas que tú. Esos pequeños detalles gradualmente despertaron la vigilancia en mí. El mismo instinto que una vez me había salvado de la ruina. Recuerdo el momento exacto, una noche tarde cuando Chloe se sentó en la computadora repasando registros bancarios con una intensidad que se sentía mal. Me quedé en la puerta, un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Está pasándome esto de nuevo? Me pregunté, corazón acelerado.
En lugar de confrontarla inmediatamente, elegí la observación silenciosa. Comencé a respaldar cada registro financiero, copiar cada transacción, almacenar contratos y, sin decirle a nadie, contraté a un contador forense para rastrear los flujos de dinero. Esas llamadas nocturnas, voz apenas por encima de un susurro. ¿Encontraste algo inusual? Los informes volvieron condenatorios. Inversiones que eran transferencias disfrazadas, facturas infladas para evasión de impuestos, fondos inexplicables de fuentes desconocidas. Mi corazón latía con cada nuevo archivo, pero mantuve el silencio y continué el acto de ignorancia. Algún tiempo después, comencé a ver el plan de Chloe emerger lentamente, pieza por pieza. Y detrás de ella estaba la participación directa de toda la familia Hart. Al principio, eran solo pequeñas señales, pero gradualmente encajaron en un cuadro escalofriante y claro que convirtió mi corazón en hielo. Chloe comenzó a interferir más profundamente con el dinero y los documentos. Constantemente me pedía que firmara papeles financieros, autorizaciones bancarias y contratos de inversión, siempre con excusas aparentemente razonables como optimización fiscal o proteger los activos para Lily. Recuerdo una noche vívidamente. Estábamos sentados en el sofá después de cenar y Chloe me entregó una gruesa pila de papeles con su sonrisa más dulce. Solo firma, cariño. Ya he revisado todo. Esto nos ahorrará impuestos y protegerá el futuro de Lily. Miré a sus ojos, buscando cualquier destello de engaño, pero interpretaba el papel perfectamente. Mirada chispeante, voz suave. Firmé, pero cada detalle quedó grabado en mi memoria. Y en el momento en que salió de la habitación, fotografié cada página. Mi pulso se aceleró porque sabía que esto no era ayuda. Era el primer movimiento de un plan mucho más grande. Al mismo tiempo, la familia Hart estaba moviendo los hilos desde las sombras. Bernard sugería grandes oportunidades para invertir en sus empresas. Lucille enviaba correos urgentes con contratos que no podían esperar. Canalizaban dinero a sus negocios bajo el disfraz de empresas conjuntas, retitulaban activos para optimización y apresuraban decisiones que gradualmente me sacaban del control de mis propias finanzas. Todo era visible en los extractos. $100,000 transferidos a Hart Enterprises sin facturas claras. La casa de vacaciones de repente titulada únicamente a nombre de Chloe como un regalo familiar. Cada vez se sentía como una mano apretándose alrededor de mi garganta, pero mantuve la calma. Recuerdo una cena familiar en la propiedad Hart cuando Bernard me dio una palmada en el hombro y se rió. Wyatt, deja que Chloe se encargue. Es brillante con el dinero. Lucille asintió, ojos brillantes. Así es. Déjanos quitarte algo de la carga. Sonreí de vuelta, pero por dentro estaba congelado. Me estaban sacando centímetro a centímetro. Cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía que estaba siendo sistemáticamente engañado. Las piezas formaban una conspiración sofisticada. Mi corazón dolía cada vez que pensaba en ello porque esto no era solo sobre dinero. Era traición de la mujer que amaba. Sin embargo, elegí fingir ignorancia, apareciendo deliberadamente descuidado para que siguieran revelando su mano. Olvidaba revisar los libros, le daba a Chloe más libertad, incluso actuaba abrumado con el trabajo para que creyeran que estaba ajeno a todo. Por las noches, cuando ella traía papeles para firmar, firmaba rápido sin preguntas. Pero después, fotografiaba todo. Recuerdo estar acostado junto a ella en la oscuridad, escuchando su respiración constante, preguntándome si alguna vez me había amado de verdad o si yo era solo una pieza en su tablero. La tensión era eléctrica. Estaba jugando un juego mortal de ajedrez donde un movimiento equivocado podía costarme todo de nuevo. Desde ese punto, comencé a reunir evidencia metódicamente como un detective en mi propia casa. Respaldé cada transacción financiera, almacené copias encriptadas en cuentas de nube privadas sin dejar rastro. Cada transferencia sospechosa fue anotada. Fecha, hora, cantidad, destinatario. Rastreé firmas irregulares, inversiones en los proyectos fantasma de Bernard donde el dinero salía y nada volvía.
Guardé cada cambio de título de activos y cambio de flujo de efectivo, desde recibos bancarios hasta correos internos. Incluso contraté a un contador forense en absoluto secreto y le envié datos encriptados para análisis. Esas llamadas nocturnas, voz apenas por encima de un susurro. ¿Encontraste algo inusual? Los informes volvieron condenatorios. Inversiones que eran transferencias disfrazadas, facturas infladas para evasión de impuestos, fondos inexplicables de fuentes desconocidas. Mi corazón latía con cada nuevo archivo, pero mantuve el silencio y continué el acto de ignorancia. Mientras Chloe y su familia aceleraban el drenaje y la legitimación de activos, mantuve una calma exterior como si no sospechara nada. Chloe se volvió más audaz. Me pidió que firmara poderes bancarios generales por si acaso. Y los Hart presionaban por transferencias más grandes, cientos de miles para proyectos conjuntos. Podía sentir su urgencia. Las llamadas urgentes de Bernard. Wyatt, firma. Ahora. La oportunidad no esperará. Lucille enviando regalos que venían con escrituras adjuntas transfiriendo propiedades. Pensaban que era ingenuo. Pensaban que estaba demasiado ocupado para notarlo. Recuerdo una noche cuando Chloe me abrazó y susurró. «Estás tan cansado. Déjame encargarme de todo». Sonreí y asentí, pero por dentro era hielo. Ella estaba acelerando el plan, y yo los estaba dejando cavar su propia tumba. No se detuvo en los bienes conyugales. Mientras rastreaba el dinero, accidentalmente tropecé con irregularidades mucho más graves dentro de los negocios de la familia Hart. Ese fue el momento en que todo realmente cristalizó. Una noche tarde, analizando el informe forense, vi que el dinero no se detenía en nuestras cuentas. Fluía hacia empresas fantasma controladas por los Hart en el extranjero. Cavando más profundo revelé proyectos con costos masivamente inflados, millones reportados por construcciones que nunca ocurrieron. Circuitos de lavado de dinero a través de entidades extranjeras y fondos inexplicables sin fuente legítima. Me senté en la oscuridad, sudor frío brotando mientras leía la conclusión. Esto es fraude sistemático a una escala que probablemente constituye actividad criminal. El cuadro completo encajó. Los Hart, la brillante dinastía empresarial de Texas, estaban operando una red criminal organizada, y mi matrimonio no había sido más que una herramienta para expandirla. Chloe no era una víctima. Era una cómplice voluntaria entrenada desde la infancia por sus padres. La verdad me aplastó. La había amado genuinamente, había soñado con una familia feliz. Pero ahora era innegable. Esas reuniones familiares eran sesiones de planificación. Sus consejos eran manipulación. Recordé a Bernard levantando su copa en una cena. Por nuestra familia haciéndose más fuerte. Ahora entendía, más fuerte sobre mis ruinas. Desde ese instante, decidí lanzar la red amplia y atraparlos a todos. Reuní cada última pieza de evidencia en absoluto silencio, conectando cada anomalía, esperando el momento perfecto para revelar todo. En el segundo exacto, nadie lo vería venir. Durante mucho tiempo, mantuve el acto perfecto de calma ignorancia, dejando que Chloe y su familia manejaran cada asunto financiero exactamente como deseaban. Fingí estar abrumado con el trabajo, le dije a Chloe que confiaba en ella completamente, incluso la elogié. «Eres tan buena con estas cosas. Me has quitado un peso enorme de encima». Las palabras sabían a miel en mi boca, pero mi corazón era hielo. Les estaba entregando la soga para ahorcarse. Chloe aceleró las firmas, las transferencias, la reorganización de activos, todo mientras llevaba la máscara de la esposa devota. Cada noche, traía nuevos papeles, sonriendo suavemente. «Solo firma, cariño. He revisado todo. Esto hará a nuestra familia más segura». Firmaba, luego fotografiaba cada página en el momento en que se daba la vuelta, anotando cada detalle y rastreando a dónde iba el dinero. Siguieron transferencias más grandes. $150,000 a la cuenta de Bernard para una inversión conjunta.
La casa de vacaciones discretamente retitulada únicamente a nombre de Chloe para administración más fácil. Después de cada firma, ella me abrazaba y susurraba: «Estoy haciendo todo esto por ti y por Lily». Esas palabras una vez me derretían. Ahora eran cuchillos. Una actuación impecable. Tras bastidores, los Hart tiraban más fuerte de los hilos, drenando capital, moviendo flujos de efectivo y cargando silenciosamente deuda sobre mi empresa como serpientes silenciosas y venenosas en la oscuridad. Bernard llamaba más a menudo, colgando préstamos bancarios atractivos que en realidad eran solo formas de cargarme con más obligaciones. Lucille enviaba correos urgentes con contratos que no podían esperar, empujando dinero hacia sus proyectos. Aceleraron todo. Acuerdos de inversión falsos, transferencias disfrazadas bajo el disfraz de asociaciones comerciales, retitulación gradual de activos para que nadie notara. Los extractos bancarios contaban la historia. El dinero salía de nuestras cuentas conjuntas como agua, pero nada volvía. Mi empresa comenzó a tambalearse. Las facturas se acumulaban. El flujo de efectivo se secó. Los bancos apretaron las tuercas. Fingí no notarlo, dejándoles creer que su plan estaba funcionando perfectamente. Mi pulso se aceleraba cada vez que llegaba el informe del contador forense. Esto es lavado de dinero a pequeña escala vinculado a una red mucho más grande. Me senté solo en mi oficina, sudor frío en mi piel, pero mantuve la paciencia. Este era el momento que demandaba paciencia por encima de todo. Dejé que todo se desarrollara exactamente como ellos lo habían escrito. Sin interferencia, sin preguntas, sin resistencia. Olvidaba revisar los libros, inventaba viajes de negocios, le daba a Chloe más libertad que nunca. Cuando traía papeles por la noche, firmaba sin dudar, incluso sonreía. Tú decides, cariño. Confío en ti completamente. A sus espaldas, respaldaba todo, grababa llamadas con Bernard, rastreaba cada dólar. Entonces los préstamos vencieron todos de golpe. El flujo de efectivo desapareció. Los bancos embargaron activos, los socios cancelaron contratos. Sucedió con la velocidad del rayo. Teléfono sonando sin parar de acreedores, correos de cancelación de clientes, avisos de mora apilados en mi escritorio. En semanas, el negocio que había reconstruido desde cero después de mi primera quiebra estaba una vez más al borde del colapso. Recuerdo sentarme en mi oficina, mirando números rojos, corazón doliendo como si lo estuvieran tallando. Los empleados entraron en pánico, algunos renunciaron. La oficina se sentía como un funeral. Por un momento, consideré confrontarlos ahí mismo, pero no, esto era parte del plan. Los dejé creer que me estaba derrumbando, indefenso, mientras yo necesitaba las piezas finales de evidencia. A medida que la crisis se profundizaba, Chloe dejó caer la máscara de esposa amorosa completamente. La mujer gentil que una vez me consoló en tiempos difíciles se volvió fría. Me culpó abiertamente por el fracaso de la empresa, voz goteando desprecio. ¿Cómo dejaste que llegara a esto? Todo esto es tu culpa. Una noche en la mesa del comedor, bajo la luz dura de la cocina, su rostro ya no era suave, solo desdén. Busqué en sus ojos cualquier resto de afecto, y encontré solo cálculo. Mi corazón se rompió de nuevo. Esta era la mujer que había amado, en quien había confiado, y era completamente cómplice. Bernard y Lucille también dejaron caer su pretexto, tratándome abiertamente como si no valiera nada. Visitaban más a menudo, ya no para ayudar, sino para empujar el plan adelante. Los abrazos falsos y los cumplidos desaparecieron, reemplazados por desdén sin disimulo. Pensaban que estaba acabado, impotente y que tenían todas las cartas. Esa noche, la casa, usualmente tranquila, se convirtió en una olla a presión lista para explotar. Comenzó con una simple pregunta mía. ¿De dónde vino la transferencia de $200,000 a la empresa de Bernard? ¿Y por qué la casa del lago está de repente solo a nombre de Chloe sin mi consentimiento? Silencio, luego caos. Chloe golpeó su vaso primero, agua salpicando por la mesa.
¿Quién te crees que eres cuestionándome? Esa fue una inversión normal. Estás en quiebra porque eres incompetente. No me eches la culpa a mí. Se lanzó hacia adelante, clavando un dedo en mi pecho. Cuando estabas en lo más bajo, ¿quién estuvo a tu lado? Yo. ¿Y ahora te vuelves contra mí? Bernard saltó y rugió en mi cara. Cierra la boca. No tienes derecho a cuestionar ninguna decisión financiera en esta casa. Tu empresa se está ahogando. No nos arrastres contigo. Dio un paso más cerca, nariz con nariz. De ahora en adelante, te mantienes fuera de los asuntos de dinero. ¿Entendido? Lucille no gritó. Dio una sonrisa fría y escalofriante. Pensaste que eras tan listo, ¿verdad? No eres más que un mendigo con suerte que se casó con mi hija. Cuando estés arruinado, te callas y dejas de jugar al detective. Me señaló directamente a la cara. Que Chloe sea dueña de la casa es lo correcto. Un quebrado como tú no tiene nada que poner a su nombre de todos modos. El aire explotó. Los tres se acercaron, gritando, golpeando cosas, empujando sillas. Un campo de batalla en nuestro propio comedor. Chloe gritó, máscara completamente caída. Se acabó. Eres paranoico con el dinero. Eres la mayor carga de mi vida. Lágrimas cayendo, pero eran lágrimas de rabia y odio, no de dolor. Me quedé en el centro de los tres caras distorsionadas retorcidas por la codicia y el miedo a ser expuestos, y sentí el dolor transformarse en una claridad helada. Me han estado robando, dije lentamente, en voz baja. Cada palabra una cuchilla puesta sobre la mesa. Gritaron sobre mí, maldijeron, amenazaron. Pero cada palabra solo confirmaba lo que ya sabía. Miré a cada uno de ellos. No más amor, no más confusión, solo verdad dolorosa y cegadora. Todo lo que necesitaba estaba aquí en sus caras reales. Esa misma noche empaqué y dejé la casa, llevando cada documento, cada respaldo, todo lo que todavía me pertenecía. Me moví rápido bajo luz tenue, corazón latiendo tanto de angustia como de adrenalina. Chloe me observó, llorando. ¿A dónde vas? Piensa en Lily. Sostuve a nuestra hija una última vez, susurré. Papá promete que volverá por ti. Salí del garaje con la caja fuerte conteniendo toda la evidencia, dirigiéndome a un hotel. Días después, Chloe presentó el divorcio, segura de que los Hart ya habían ganado. Me veían como un hombre arruinado, en quiebra, sin nada. El juicio de divorcio fue programado rápidamente, exactamente como su arrogancia predijo. Esperaban que suplicara, que me rindiera. En cambio, el resultado dio la vuelta a todo. El mazo del juez cayó como un hacha de verdugo. Activos congelados, la marea invertida, los Hart arrojados de una victoria segura a una defensa repentina. Todavía recuerdo ese momento, el golpe del mazo mientras me alejaba del juzgado a través de las calles concurridas, el sonido resonando en mi cabeza mientras el viento de Texas soplaba por la ventana abierta, llevando el olor de la ciudad. Un nuevo capítulo había comenzado. Después de la audiencia de divorcio, el expediente criminal contra la familia Hart fue oficialmente tomado por la Fiscalía para una investigación ampliada. Solo días después, mi abogado privado me envió un correo. Señor Lewis, comenzaba. El fiscal está revisando la evidencia que usted presentó. Mi corazón latió un poco más rápido mientras lo leía. Sentado en la pequeña oficina temporal que había alquilado en las afueras de Houston, el lugar donde Lily y yo nos estábamos quedando ahora. Ya no vivía en la vieja casa llena de recuerdos de traición. En los primeros días después de la audiencia, me dediqué enteramente a Lily, llevándola a la escuela, jugando en el parque, leyendo cuentos antes de dormir. Preguntaba por su madre, y solo sonreía. Mami está muy ocupada con el trabajo, cariño. Papá siempre estará aquí. Pero por las noches, después de que se dormía, me sentaba solo siguiendo las noticias. La prensa había comenzado a cubrirlo. Dinastía Hart acusada de fraude financiero después de impactante divorcio. Leía con el corazón frío.
Una vez habían sido mi familia. Ahora eran enemigos de la justicia. En los días siguientes, Bernard y Lucille fueron citados repetidamente para interrogatorios sobre transacciones financieras, flujos de efectivo y empresas fantasma en el extranjero. Me imaginaba las escenas. Bernard en una sala de interrogatorio helada bajo luces fluorescentes duras, rostro carmesí mientras el fiscal preguntaba sobre una transferencia inexplicable de $300.000. ¿Cómo explica la empresa fantasma en las Islas Caimán? La pregunta colgando en el aire mientras tartamudeaba e intentaba negarlo todo. Lucille no lo pasó mejor. La mujer, una vez altanera ahora, se sentaba temblando, agarrando un vaso de papel con agua, obligada a explicar facturas infladas. Mi abogado me mantenía actualizado. Están cooperando, pero sus declaraciones se contradicen entre sí. Tu evidencia los está destrozando. Mi pulso se aceleraba con la tensión. Este era el momento en que finalmente sentían la presión que yo una vez había soportado cuando me empujaron hacia la quiebra. Al mismo tiempo, Chloe fue citada múltiples veces como la persona que directamente ejecutó las firmas, autorizaciones y ocultación de activos. La esposa gentil que una vez conocí ahora tenía que enfrentar a los fiscales y explicar poderes bancarios y transferencias a su propio nombre. La evidencia era despiadada. Correos electrónicos, notas manuscritas, todo apuntaba a su complicidad activa. Mi abogado escribió. Lloró mucho, pero su testimonio está lleno de agujeros. Me senté en el apartamento alquilado viendo la lluvia golpear la ventana, sintiendo una extraña tristeza, no lástima, sino arrepentimiento por lo que una vez existió. Chloe era la madre de Lily, la mujer que había amado. Pero la traición había matado todo. Los investigadores congelaron cada cuenta de la familia Hart y empresas relacionadas, revisando años de flujos de efectivo. Todavía recuerdo la notificación. Todas las cuentas congeladas. No pueden tocar un centavo. Propiedades de lujo tituladas a través de intermediarios, mansiones en Dallas, villas de vacaciones, fueron selladas con cinta policial roja brillante. Los medios enloquecieron. Fotos de Bernard saliendo de la oficina del fiscal con la cabeza baja. Lucille rodeada de paparazzi. Los crímenes financieros de los Hart fueron pelados capa por capa, imposibles de ocultar por más tiempo. Costos de proyectos inflados, lavado de dinero a través de subsidiarias, millones inexplicables. Seguía todo, corazón latiendo con el drama. Caso Hart, decenas de millones en fondos inexplicables descubiertos. La presión legal se apretaba diariamente. La acusación criminal formal de Bernard, Lucille y Chloe se volvió inevitable. Una noche tranquila, la lluvia tambaleando en el techo, Chloe apareció en mi puerta, desconsolada y empapada. Estaba leyéndole a Lily para que durmiera cuando sonó el timbre. Abrí y allí estaba, cabello despeinado, ojos hinchados, ropa empapada, sin rastro de su antigua belleza pulida. Se derrumbó de rodillas instantáneamente, sollozando, lluvia y lágrimas cayendo juntas. Wyatt, por favor, perdóname. Perdona a mi familia. Su voz se quebró con desesperación. Admitió que todo se había salido de control, me rogó que retirara la denuncia, que pidiera al fiscal clemencia para que sus padres no fueran a prisión. Nunca pensé que llegaría a esto. Solo quería lo mejor para la familia. Mis padres son viejos. No sobrevivirán la prisión. Invocó a Lily. Nuestro pasado matrimonio, los años que habíamos compartido, tratando de ablandarme. Piensa en Lily. Ella necesita a sus abuelos. Fuimos felices una vez, Wyatt. Por favor, por esos recuerdos. Me quedé en silencio, mirada fría. No quedaba ni un rastro de misericordia. Mi corazón una vez había latido por ella, pero ahora solo quedaba hielo. La traición había asesinado cada sentimiento. Hablé clara y uniformemente. Chloe, ya no tengo poder para detener la investigación. Todo está ahora en manos de la ley. Tú y tu familia enfrentarán las consecuencias de lo que hicieron. Las palabras cortaron como un cuchillo, pero eran la verdad.
Se aferró a mi brazo una última vez en desesperación. Wyatt, te lo suplico. No dejes que lo pierda todo. Sus lágrimas empaparon mi camisa, pero suavemente retiré sus manos y cerré la puerta, terminando el capítulo final de nuestro matrimonio para siempre. Su llanto resonó afuera, pero me di la vuelta, fui a la habitación de Lily y sostuve a mi hija más fuerte. Esa noche no dormí, los recuerdos arremolinándose, pero no sentí arrepentimiento. Solo días después, la Fiscalía acusó formalmente a la familia Hart de fraude financiero, lavado de dinero y apropiación indebida de activos. Bernard y Lucille fueron puestos en detención preventiva. La televisión los mostró siendo llevados esposados. Bernard con la cabeza inclinada, Lucille sollozando histéricamente. En la siguiente oleada, Chloe también fue acusada como cómplice y arrestada mientras intentaba huir con los activos restantes. Fue capturada en el aeropuerto intentando transferir dinero al extranjero. Fotos de Chloe esposada, pálida y despeinada, se extendieron por cada portada en horas bajo titulares como exesposa de CEO de logística arrestada como cómplice en fraude masivo. La historia dominó las noticias financieras y legales durante semanas, cobertura 24 horas al día, 7 días a la semana, paneles de expertos, análisis titulados La caída del Imperio Hart. La antes intocable dinastía empresarial de Texas colapsó en una reacción en cadena de investigaciones. Sus acciones se desplomaron, los socios huyeron, la opinión pública se volvió viciosa. La sociedad finalmente supo que el sensacional divorcio solo había sido el acto de apertura de un escándalo mucho más grande. Y yo, el hombre que todos habían visto como arruinado y con las manos vacías en la audiencia de divorcio, había silenciosamente dado vuelta el tablero entero, llevando a toda una familia poderosa ante la justicia. Me senté en mi apartamento alquilado viendo a Lily jugar y por primera vez sentí verdadero alivio. La investigación continúa, pero para mí, el viejo capítulo está cerrado. No gané a través de la venganza, sino a través de la verdad. El juicio penal se abrió oficialmente después de meses de investigación exhaustiva y recopilación de evidencia. Meses durante los cuales la prensa nunca dejó de informar. La opinión pública hervía y una presión aplastante caía sobre la familia Hart. Recibí mi citación como testigo y mi corazón latía mientras volvía a entrar en el familiar juzgado de Houston. Esta vez la atmósfera era completamente diferente. Una sala más grande repleta de reporteros, espectadores y seguridad pesada. El juez, un hombre diferente, severo con barba plateada y una voz profunda y resonante, golpeó el mazo para abrir los procedimientos. Este juicio penal contra los acusados Bernard Hart, Lucille Hart y Chloe Lewis por cargos de fraude financiero organizado, apropiación fraudulenta de propiedad, lavado de dinero y ocultación de activos queda oficialmente en sesión. Sus palabras resonaron. La sala cayó en un silencio mortal excepto por el rápido clic de los obturadores de las cámaras desde el fondo. Bernard, Lucille y Chloe aparecieron uno por uno en el banquillo como acusados, luciendo nada como lo habían hecho en la audiencia de divorcio. Bernard, una vez tan orgulloso en sus trajes caros, ahora llevaba ropa de prisión simple, demacrado, barba plateada más larga, ojos moviéndose nerviosamente, evitando a todos. Lucille, antes goteando joyas, tenía el cabello despeinado, sin maquillaje, hombros temblando mientras avanzaba. Y Chloe, mi pecho se apretó cuando la vi. Delgada, ojos enrojecidos, cabello en una simple cola de caballo, un fantasma de la mujer que una vez amé. Por un momento, su mirada encontró la mía desde el lado de los acusados, llena de desesperación y resentimiento. Pero aparté la mirada. No había nada más que decir. Estaban allí de pie, ligeramente esposados bajo luces duras, pequeños y patéticos ante el imponente banquillo de madera. La fiscal, una mujer de mediana edad con voz afilada, enumeró los cargos. Los acusados participaron en un fraude organizado sistemático, apropiándose indebidamente de los activos del señor Wyatt Lewis y lavando dinero a través de empresas fantasma. Sus palabras cortaron como cuchillos, la galería se agitó. Cada pieza de evidencia que había presentado en la audiencia de divorcio fue presentada de nuevo en el juicio penal, reproducida en detalle lento y devastador. La fiscal presentó carpetas gruesas,
extractos bancarios, correos internos, registros de transacciones que había recolectado durante incontables noches sin dormir. Me senté en la sección de testigos, corazón acelerado mientras aparecían en la pantalla gigante. Transferencias inexplicables, contratos falsificados, todo encajando perfectamente. Todo el rastro del dinero, empresas fantasma en el extranjero, acuerdos falsos y esquemas de ocultación de activos fueron expuestos ante el público. La fiscal señaló la pantalla. Esta es una transferencia de $500.000 a una empresa fantasma en las Islas Caimán falsamente registrada como una inversión. Y aquí hay un correo de la acusada Chloe Lewis dirigiendo la retitulación de activos. La sala del tribunal estaba sin aliento, solo el crujido del papel y los susurros de los reporteros. Observé a Bernard inclinar la cabeza, Lucille morderse el labio, Chloe cubrirse la cara, hombros temblando. La evidencia que había reunido se había convertido en el golpe fatal, innegable. Uno por uno, los argumentos de la defensa colapsaron contra la montaña de pruebas. Su abogado, un hombre alto con voz profunda, lo intentó. Los acusados fueron víctimas de un malentendido financiero. No hubo intención de defraudar. La fiscal contraatacó. ¿Malentendido? Aquí hay un correo de Bernard Hart instruyendo personalmente el lavado de dinero. La galería jadeó. El abogado se sonrojó, tartamudeando. Los Hart comenzaron a culparse unos a otros. El caos estalló incluso dentro del banquillo. Bernard gritó cuando fue interrogado. Fue idea de Chloe. Ella manejó todo. Lucille siseó. No me lo cargues a mí. Tú firmaste todo. Chloe sollozó. Solo hice lo que mis padres me dijeron. El juez golpeó el mazo repetidamente. Orden o desalojaré el banquillo. Me senté observándolos destruirse unos a otros, corazón firme pero electrizado. Era una obra trágica desarrollándose exactamente como tenía que ser. Después de días de procedimientos tensos con los medios en frenesí y la indignación pública hirviendo, el juez dictó las sentencias. Se puso de pie, voz grave. Habiendo considerado toda la evidencia, el tribunal sentencia a Bernard Hart a 22 años de prisión y a Lucille Hart a 18 años de prisión por actividad criminal organizada y fraude financiero a gran escala. Bernard se congeló, rostro ceniciento, manos agarrando la barandilla, temblando. Lucille gimió, casi colapsando, sostenida por los guardias. El juez continuó sin pausa. Chloe Lewis es sentenciada a 9 años de prisión por complicidad y fraude e intento de fuga de activos. Chloe se derrumbó, sollozando incontrolablemente, llamando mi nombre en desesperación. Todos los activos ilícitos fueron confiscados, casas, coches, acciones, desaparecidos como humo. El tribunal ordenó la restitución completa a mí de todo lo que era legítimamente mío y anuló toda deuda creada por su fraude. El golpe final del mazo detonó una tormenta de ruido en la sala del tribunal. Después, salí silenciosamente, ignorando la multitud de medios. Los reporteros gritaban, los flashes de las cámaras estallaban. Señor Lewis, ¿cómo se siente ahora que la familia de su exesposa ha sido sentenciada? Mantuve la cabeza baja, caminé entre la multitud y subí al coche que esperaba. Mi corazón estaba en calma. No más odio, solo un profundo alivio después de años de resistencia. De un hombre que el mundo vio como arruinado y con las manos vacías en el juicio de divorcio, me había convertido en el que silenciosamente dio vuelta el tablero y llevó a toda una dinastía poderosa ante la justicia. La prensa me llamó el héroe silencioso, pero no me importaba. Solo quería olvidar. Tomé a Lily y dejé la ruidosa ciudad, comenzando una vida completamente nueva en un tranquilo pueblo de Texas junto al lago. Nos mudamos a una casa de madera junto al agua solo semanas después. Lily estaba encantada con el nuevo jardín, corriendo y riendo. Después de 2 matrimonios fracasados en ruinas, ya no creía en el matrimonio. Elegí permanecer soltero y dedicarme enteramente a criar a mi hija. Mis días ahora giraban en torno al trabajo, reconstruyendo una empresa más pequeña y segura, Lily, y los momentos tranquilos que nunca antes había tenido. Llevarla a la escuela, cenas simples,
leer junto a la chimenea. Las viejas heridas nunca desaparecieron completamente, pero aprendí a vivir con ellas sin dejar que me gobernaran. En nuestro nuevo hogar, en las tardes tranquilas, finalmente entendí que mi vida había pasado una página real. No más esquemas, no más traición, solo un padre y una hija y un futuro libre. Me siento en el porche viendo a Lily perseguir mariposas a la luz dorada del atardecer. Y siento verdadera paz. La vida está llena de sorpresas, pero ahora soy su dueño. El juicio terminó y yo, Wyatt Lewis, finalmente soy libre. Después de todos los juicios, las sentencias y el colapso de la familia Hart, mi vida lentamente regresó a un ritmo normal, uno que nunca había conocido antes. Lento, constante y tranquilo. Recuerdo los primeros días después del veredicto. La prensa todavía me perseguía. Los teléfonos sonaban sin parar con solicitudes de entrevistas, pero apagué todo, cerré la puerta con llave y me concentré en limpiar mi vida. Vendí la vieja casa de Houston, la grande con el extenso jardín que una vez había resonado con risas falsas y complots secretos, cerrando para siempre los recuerdos de traición y cálculo. La venta nos dio suficiente para empezar de nuevo, libres de deudas, sin cargas. Parte pagó las viejas deudas que los Hart habían acumulado sobre mí. El resto compró esta simple y cálida casa de madera con una cocina abierta y habitaciones con vista al lago. Lily y yo nos mudamos a un pueblo más tranquilo a unas horas de Houston. El tipo de lugar con el que solía soñar durante las noches sin dormir, calles empedradas, cafés amigables, una comunidad donde la gente realmente se saluda por las mañanas. Lily se adaptó hermosamente. Una escuela pequeña con maestros amables, niños del vecindario jugando en el jardín, tardes pescando junto al lago. Su sonrisa se convirtió en lo único que hacía que cada pérdida valiera la pena. Cada vez que se ríe a carcajadas, corre a abrazarme después de la escuela y parlotea sobre los dibujos que hizo en clase. Olvido las interminables noches reuniendo evidencia, las salas de tribunal tensas, el dolor de la traición. Lily es mi luz, la razón por la que luché hasta el final. Le enseño verdades simples. Siempre sé honesta, cariño. Las mentiras solo traen sufrimiento. Asiente solemnemente, sin saber que esas palabras vienen de la profunda cicatriz dentro de su padre. Reconstruí mi carrera sobre la vieja base, lentamente, sólidamente, sin perseguir más ambición o gloria. Mi nueva empresa de logística es pequeña, solo un puñado de empleados leales que me siguieron de la antigua firma, enfocada en contratos locales en lugar de expansión estatal. Trabajo desde casa en una habitación con vista al jardín con una laptop y libros de contabilidad simples. No más reuniones maratónicas, no más apuestas de alto riesgo, solo envíos constantes e ingresos suficientes para una vida cómoda. Recuerdo los primeros días, sentado en la computadora, redactando el nuevo plan de negocios, corazón acelerado con nervios y determinación. Esta vez será diferente, me dije, aplicando cada lección del pasado. Control financiero estricto, sin delegaciones ciegas, vigilancia constante. Los ingresos crecieron constantemente, pero no tenía prisa. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en volver a casa en paz, abrazar a mi hija, sabiendo que nadie puede quitarme esto de nuevo. Después de 2 matrimonios destrozados, cerré la puerta a la idea de una nueva familia. Las heridas de Emily y Chloe son demasiado profundas. Ya no me atrevo a soñar con una mujer a mi lado. Ya no creo en el matrimonio, una vez el fundamento de mi vida, ahora solo una ilusión riesgosa. Pero todavía creo en el deber, en el amor y en el valor de la honestidad. Mis días son más simples que nunca. Llevar a Lily a la escuela cada mañana, verla despedirse desde la puerta del salón con una sonrisa radiante, cocinar la cena juntos, pasta simple o ensalada de pollo, hablar sobre su día, enseñarle a ser amable en un mundo lleno de mentiras. Mantente honesta, cariño, sin importar cuán difícil sea. Esos momentos son tesoros. Leer junto a la chimenea, caminar junto al lago, mirar las estrellas mientras cuento cuentos de hadas. No más noches sin dormir de preocupación. No más llamadas frenéticas del banco. Solo la calma que nunca antes tuve. A veces,
Tarde en la noche, los recuerdos todavía vienen como una cicatriz que nunca sana completamente. Despierto sudando, reviviendo a Chloe firmando papeles con su sonrisa falsa, la palmada condescendiente de Bernard en el hombro, los insultos venenosos finales de Lucille. Las imágenes regresan corriendo, corazón acelerado, pero ya no les temo. Me levanto, preparo una taza de té caliente, miro fijamente la ventana oscura y me recuerdo que la pesadilla terminó. Esas pérdidas me hicieron más agudo, más fuerte, ya no ciego a la confianza falsa. De Emily a Chloe, de la primera quiebra a la conspiración Hart, cada golpe fue una lección cara. Me enseñaron vigilancia, el valor de la verdad y que la verdadera felicidad yace en la simplicidad. Ya no odio. El odio solo envenena al que odia. Ya no espero disculpas de aquellos que me traicionaron. Bernard, Lucille y Chloe están en prisión, y para mí eso es justicia suficiente. La sentencia del tribunal cerró todo. No se necesitan disculpas, no se requieren reparaciones, solo la verdad expuesta. Una tarde tranquila, estaba de pie en la ventana, viendo a Lily jugar en el jardín, persiguiendo una pelota, riendo mientras el viento movía su cabello. La luz dorada del sol se derramaba sobre el césped verde. El lago brillaba a lo lejos. Los pájaros cantaban. En ese momento, entendí que lo más precioso que mantuve a través de todo no fue dinero ni reputación. Cosas que pueden desvanecerse de la noche a la mañana. Fue una familia pequeña e intacta. Solo nosotros dos, libres de esquemas, libres de traición, solo paz. Lily corrió y abrazó mis piernas. «Papá, ven a jugar conmigo». Me reí, la levanté y corrimos al jardín, persiguiéndonos bajo el sol. Esa es la verdadera felicidad. Simple, genuina e intocable. La historia termina aquí, no con venganza, sino con liberación. Porque al final, lo más grande que recuperé fue el derecho a vivir una vida limpia y libre. No más Chloe, no más Hart, no más noches sin dormir por dinero. Solo yo, Wyatt Lewis, con mi hija y un futuro que dibujo yo mismo. La vida me enseñó que a veces la pérdida es la única forma en que nos encontramos a nosotros mismos. Y ahora he encontrado el mío en las tardes tranquilas, en la sonrisa de mi hija y en la paz que una vez pensé que nunca tendría.